Muy buenos días amigos, feliz sábado. Aquí el resumen semanal de noticias del 26 al 30 de octubre del 2020. Suscríbete para que seas el primero en recibirla. Ahora comencemos. Nacionales. Este lunes inició semana de cuarentena radical en todo el país. El SAIME mantuvo jornada de segulación en cuarentena radical. Maduro afirma que científicos del IBIC hallaron una molécula que aniquila el coronavirus. Realizaron labores de desinfección en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Exhumación de restos de José Gregorio Hernández se transmitirá por Vale TV. Maduro cambió a 3 ministros de su gabinete: Carmen Meléndez como nueva ministra del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol como ministro de Energía Eléctrica y Alí Padrón como nuevo ministro de Turismo. Cabello, Leopoldo López huyó para disfrutar todo lo que se ha robado. Borges a Leopoldo. Ahora debemos luchar para liberar a los presos políticos. Venezuela denuncia a España por violar Convención de Viena y ser cómplice en fuga de Leopoldo López. Indira Alonso dice: simulacro electoral tuvo concurrencia masiva y superó las expectativas. Saab. El 6 de diciembre habrá gran participación del pueblo sin que medie la violencia ni la injerencia. Las oficinas del SAIME se mantendrán abiertas durante las semanas de cuarentena radical. Jorge Rodríguez tildó a Leopoldo López de cobarde y mentiroso tras su salida de Venezuela. El SEBIN libera a la cocinera de Leopoldo López, Nubia Campos. El gobierno desmiente detención de trabajadores de la Embajada de España. Adolfo Pereira asume la gobernación del estado Lara. Azoquín, falta de gas licuado puede paralizar el sector industrial en el país. Canciller Arreaza, ante la CEPAL, la pandemia ha tenido muchísimas secuelas. Tal cual, restos de José Gregorio Hernández fueron exhumados. Trabajadores del sector salud convocan marcha para el 4 de noviembre. Venezuela formalizó ante la Organización Mundial de la Salud el hallazgo de medicamento efectivo contra el COVID-19. El Colegio Nacional de Periodistas dice que el periodista y coordinador operativo de Voluntad Popular, Roland Carreño, se encuentra detenido en el SEBIN sede del Helicoide. Redi Central desplegó 19.600 funcionarios para garantizar navidades seguras. El Consejo Nacional Electoral evalúa realizar segundo simulacro electoral de cara a las elecciones parlamentarias. El CNE insta a medios de comunicación a dar cobertura balanceada en todo el proceso electoral. Asamblea Nacional designó miembros del Observatorio contra el Fraude Electoral el 6 de diciembre. Antonio Ledesma. Leopoldo López es un apoyo importante para impulsar la agenda de Guaidó. Leopoldo López se reunió este martes con Pedro Sánchez, presidente de España. El Nacional. SEBIN liberó a un 7º vigilante de la Embajada de España en Caracas. El Pitazo. Avión iraní sancionado por la OFAC es descargado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Guaidó incumple pago de $525.000 por gasto a representantes del Banco Central de Venezuela en Londres y su junta está desaparecida. Beatificación de José Gregorio Hernández está prevista para abril del 2021. Lady Gómez se reincorporó a sus funciones como gobernadora. Leopoldo López. Hay una interlocución clara entre la Asamblea Nacional y el presidente Maduro. El Nacional. SEBIN allanó un edificio en Lara en búsqueda del procurador de Guaidó. Edición impresa del Universal vuelve como semanario desde este domingo. Arriban al país 204 venezolanos desde Cuba a través del plan Vuelta a la Patria. Maduro denunció ataque terrorista a la refinería de Amuay. Trabajadores de la refinería de Amuay desmintieron la absurda tesis del régimen. Maduro reconoce que en Venezuela queda gasolina para 20 días. Juan Pablo Guanipa. Hoy el país con una de las reservas más grandes de petróleo no tiene gasolina. El Pitazo. Comunidades de Catia cierran Avenida Sucre para exigir suministro de gas doméstico. Sucesos. Ejecutivo confirma detención de Roland Carreño por planes conspirativos. El Sindicato Nacional de Trabajadores para la Prensa denuncia posible allanamiento a la vivienda de Roland Carreño. El Ministerio Público acusa a Carreño de entregar armas de guerra para acciones violentas en el país. Mundo. Cancillería de España confirma la llegada de Leopoldo López a Madrid. España acusa al Ejecutivo Nacional por violar la Convención de Viena al detener personal de su embajada y registrar sus viviendas. Detienen en Trinidad y Tobago a 22 inmigrantes venezolanos irregulares. Chile aprueba por 77.2% cambio constitucional. Evo Morales. Luis Almagro debe renunciar a la OEA. Se demostró que no hubo fraude electoral. Expertos pronostican victoria del Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos.
el Papa anuncia 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Santiago de Chile. La Organización de Naciones Unidas anuncia entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. España declara nuevo estado de emergencia para frenar el coronavirus. Sumario: Estados Unidos sanciona al ministro de Petróleo iraní y a 4 empresas por venta de gasolina a Venezuela. Estados Unidos advierte que podría destruir misiles iraníes de largo alcance enviados a Venezuela. AFP: Duque confirma que Uriel, comandante del ELN, murió en operativo. Justicia boliviana deja sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales. Evo Morales contempla regresar a Bolivia para la toma de posesión de Arce. Rusia supera récord de casos diarios con 17.347 nuevos contagios de COVID. La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es otra vez epicentro de la COVID-19. 300 detenidos en España por usar permiso de conducir venezolanos falsos. Sismos de magnitudes 4.86 y 3.52 se registran en provincias andinas de Ecuador. Expresidente Rafael Correa es investigado por presunto homicidio. La campaña electoral en Estados Unidos entra en la recta final con la pandemia desbocada. Rusia inicia la producción de su segunda vacuna contra el coronavirus. Tasa de desempleo en España subió a 16.26% en tercer trimestre. Ceremonia de Navidad en el Vaticano se celebran sin fieles. La Organización Mundial de la Salud insiste en no bajar los brazos ante la segunda ola de COVID-19. Contralorías de América Latina y el Caribe se reúnen en asamblea anual de OLACEF por la lucha contra la corrupción. Evo Morales regresará a Bolivia el 9 de noviembre. Elecciones de Estados Unidos rompen récord y costarán $14 millones. La batalla por Florida continúa. Ivanka Trump y Barack Obama visitan el estado. Las protestas se repiten en Filadelfia tras la muerte de un hombre negro. Incendio en California quema más de 4.500 hectáreas en 24 horas. Brasileña violada y asesinada será proclamada beata. Uso de la mascarilla será obligatorio en Portugal. Macron anuncia confinamiento en toda Francia a partir del viernes. Presidente de Sudáfrica en cuarentena por un contagio con COVID. Y más de 500.000 casos confirmados de coronavirus en un solo día en el mundo. En economía, efecto Cocuyo, hiperinflación venezolana suma ya 33 meses consecutivos. El Sendas, canasta mínima alimentaria para 15 productos básicos, tuvo un valor de $10.928.046, lo que equivale a $24.28 en septiembre del 2020. La refinería Cardón restableció una vez más la producción de gasolina. El Nacional: 20% de los comercios en todo el país podrían cerrar en diciembre de este año. José Guerra: ante el alza del dólar, el bolívar murió y se debe adoptar una nueva moneda nacional. Expertos aseguran continuidad de utilización de divisas en Venezuela ante crisis económica. Deportes: el Barça regresa a los entrenamientos pensando en el duelo contra la Juventus. El primer ministro de Japón: los Juegos Olímpicos probarán que se ha vencido el virus. El presidente del Barcelona Fútbol Club, José María Bartomeu, anuncia su dimisión. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, da positivo con COVID. Conmebol abre la posibilidad de que la Copa América 2021 se juegue con público. Los Dodgers conquistan su 7º título de la Serie Mundial y termina una sequía de 32 años. En espectáculo, Arnold Schwarzenegger se está recuperando de una nueva cirugía de corazón. Víctor Manuel, Ricardo Montaner y Sebastián Yatra actuarán en los Latin Grammy. En tecnología, falleció el presidente de Samsung, Lee Kun-hee. La NASA confirmó existencia de agua en la Luna. Facebook incursiona en los videojuegos por streaming. Apple trabaja en su propio motor de búsqueda para competir con Google. Y hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias, espero que les haya gustado. Les pido por favor que se suscriban y será hasta la próxima semana. ¡Feliz fin de semana!